Hola, ¿qué tal a todos, gente? Estamos sacando un nuevo video para el canal y otra vez venimos con otro charlando. Y este charlando es bastante interesante porque no es sobre algo que yo crea, sino es algo que me ha pasado. El día de hoy vamos a hablar sobre cómo obtener o cómo es una entrevista de trabajo cuando postulas a un puesto de seguridad informática, de ethical hacker, de pentester, etc. ¿De qué me baso para hacer esto? Pues directamente voy a contar, como ya saben, el charlando siempre habla sobre mis experiencias. Voy a contar una experiencia que acabo de tener recién. En una empresa que no voy a mencionar cuál es, voy a decirles cuáles fueron las preguntas que me hicieron y más o menos cómo se tienen que responder. ¿Cómo sé esto? Uno, porque cumplía los requisitos para este puesto. Si tú no lo cumples y algún día te gustaría cumplir los requisitos para un puesto como este, ya sabes qué tienes que hacer. Y dos, porque conozco gente, entre ellos mi pareja, que han trabajado en el área de talento humano, en el área de personal, recursos humanos, etcétera. Entonces, ellos han hecho, o en especial mi enamorada, que fue la que más me ayudó en esta parte, ella sabe cómo son estas preguntas y cómo se tienen que responder de manera correcta para que haya más probabilidad de que te acepten en un trabajo. Entonces, para esto, vamos a empezar, porque son dos partes. En realidad, yo diría que hasta pueden ser tres partes. Es un solo video, obviamente, no se preocupen. Las tres partes son cómo cómo se hicieron las preguntas, porque fueron como tres etapas, por así decirlo, entre comillas. Hasta se podría decir cuatro etapas en realidad. Vamos a empezar por la etapa inicial, que es cuando me llaman. El puesto para el que estoy postulando es un puesto de consultor especializado o consultor especialista, y las funciones son realizar ethical hacking, penetration testing a dispositivos web, a aplicaciones web, a dispositivos en general, a aplicaciones móviles, etc. Entonces, para que se hagan una idea, voy a empezar explicando cómo fue la primera parte cuando me contactan. A mí me contactan y pues yo no había mandado mi currículum, la verdad, como les digo, me contactaron. Entonces yo respondí una llamada, o mejor dicho, mandé mi número para que me llamen y pues me llamaron. Al momento de que me llaman, me hicieron aprox estas preguntas que les voy a hacer. No son exactas porque las otras preguntas sí me acuerdo cuáles eran y las apunté. Pero estas no me acuerdo muy bien. Pero en primera instancia me preguntaron nombres, apellidos, de qué universidad soy, cuánta experiencia tengo, si lo que está en mi currículum es cierto, si lo que está en mi LinkedIn es cierto. Me preguntaron cuáles son mis expectativas salariales, o sea, cuánto quieres ganar. Y prácticamente eso fue todo y me dijeron que hay que agendar una reunión para hablar con ellos de talento humano. Ahí muere la primera parte, bastante simple la verdad. Cualquier persona lo puede pasar. Pero en esta segunda etapa me tocó estar con la persona de recursos humanos y otra persona más que está postulando el mismo puesto. Ahora, obviamente hubieron varias preguntas. Entre estas acá tengo 6 preguntas que me hicieron, que probablemente les va a ayudar mucho a ustedes saber cuáles fueron y cómo se responden. Primero me dijeron que me presente. Para eso di mi nombre, mi edad, mi universidad, la carrera que estudié. Y ahora, esos 4 son opción, o sea, esos 4 son muy variables. Luego vienen dos importantes que es parte de la presentación, que era ¿por qué estudié esa carrera? En mi caso, particularmente, yo estudié esa carrera debido a que conocía gente que estaba dentro del rubro de la seguridad informática. Yo empecé estudiando sistemas por un tema de que desde pequeño me había gustado mucho el tema de las computadoras, el tema de ensamblaje a nivel de soporte técnico, y después, cuando entré a la universidad, pues decidí entrar pues una carrera de sistemas. Me aburrí, no me gustó la de sistemas porque era mucho administración, y me pasé al área de seguridad porque ya tenía un pequeño background de lo que es sistemas. Así que algo así en general fue, por eso es que yo pues terminé pasándome a otra carrera y terminé esta carrera de seguridad informática. Luego, ¿por qué quieres entrar a la empresa? En ese punto tienes que señalar cuáles serían los beneficios que podrías tener, ¿no? No hablando de remuneración, sino beneficios como por ejemplo, en el caso de la empresa que estoy ingresando, pues podría ser que es una empresa muy conocida, es internacional, cosas de ese estilo, que la persona diga, pues ya, el postulante quiere entrar no por el dinero, sino quiere entrar porque quiere hacer una línea de carrera. Esto es lo más importante, siempre quieres tener una línea de carrera en la empresa a la que estás entrando. Punto número 2, o la segunda pregunta, fue, ¿cuál es el valor agregado que puedes agregar a esta línea de negocio? En este caso, la línea de negocio en la parte de ethical hacking, penetration testing. Pues el valor agregado, tú normalmente, o sea, lo normal es que no digas, yo soy buen hacker, sé bien cómo se hace esta labor. ¿Por qué? Porque es algo que en teoría todos los que están postulando ya saben, ¿no? Obviamente ellos en ese sentido entienden que su labor la tienen que saber hacer. Pero lo que a ti te dicen es valor agregado. En mi caso,
y ya me habían dicho un tip para este tipo de preguntas. Me dijeron que lo mejor es responder siempre con habilidades blandas. En especial cuando estás hablando con la gente de talento humano. Entonces, ¿cuál fue mi respuesta? Fue algo más orientado a la parte de que cuando yo he trabajado jamás he tenido ningún problema con nadie. Entonces, he mejorado o he ayudado a que el clima laboral se mantenga, que sea un buen clima laboral. Y también en la parte de la automatización, que yo soy bastante bueno pues haciendo esto de automatizar procesos, pues es algo que normalmente, o no normalmente, sino que algunos hackers pues directamente no lo hacen, pues yo sí lo hago bastante, entonces puede ser un valor agregado. Recuerda que es valor agregado, no significa, o sea, valor agregado significa algo extra que tú estás dando que los demás en teoría no dan. Entonces por eso no resaltes tus skills como hacker, porque eso no es valor agregado. Después, la tercera pregunta fue estrategia para adaptarte en el menor tiempo posible. Esta no me la sabía, mi pareja no me había dicho esta pregunta, pero lo mejor cuando te toca algo como esto también son temas de habilidades blandas y demostrar de que tienes compromiso. Entonces, yo obviamente, al querer ingresar a esta empresa, pues lo primero que hago, o lo que yo le dije fue, primero preguntaría mis funciones, después vería cuáles son las labores en general que se tienen que hacer, en qué puedo ayudar a mis compañeros y hablar con el jefe para ver dónde están posiblemente mis puntos débiles o mis falencias para tratar de, en mis tiempos libres, o sea, fuera del horario laboral, estudiar, repasar y ver cómo mejorar con el fin de que rápidamente pueda adaptarme al nivel de trabajo que se da en ese lugar. Esa es la forma, o esa fue mi respuesta, entonces más o menos ténganlo en cuenta. Si les haces una pregunta de este estilo, más o menos ya tienen una idea de qué responder. Punto número 4. ¿Cuál consideras que fue el objetivo más complicado que le han asignado y cómo lo desarrollaron? En este punto, yo tenía experiencia, era una empresa en la que pedía un año de experiencia mínimo y yo la tenía. Entonces, obviamente le puedo responder sobre el tema de cuál fue lo más complicado. En mi caso fue un tema de una integración y al final cómo lo desarrollé. Eso queda en realidad para ustedes porque en realidad es una experiencia. Para que se hagan una idea, yo tuve una implementación que se me juntó con varias cosas que tenía que hacer y al final cómo logré desarrollarlo, pues utilizando horas extras, trabajando un poco más, pero al final salió todo perfecto. Luego, el punto 5, la pregunta 5 fue, ¿qué es lo que más valoras a nivel de competencias en un equipo de trabajo y un jefe? En mi caso, mi respuesta fue un poco vaga en ese punto, recuerdo que fue un poco vaga, pero lo que normalmente uno busca en un equipo de trabajo es que haya bastante compañerismo, de que haya un buen clima laboral, de que todos sepan apoyarse entre sí, y lo que buscas dentro de un jefe directo es una persona que sea calmada, que sepa empoderar a los demás y que tenga liderazgo. Entonces, yo me trabé un poco en esa pregunta, pero la respuesta, en teoría, más o menos, es lo que acabo de decirles. En el punto 5 me dijeron, ¿qué es lo que más valoras? Ah, no, perdón. El 6. ¿Cuál es la forma... ¿cuál es su forma para lidiar situaciones difíciles cuando alguien se altera? Bueno, en mi caso, me ha pasado un par de veces, pero nunca, por suerte, o sea, nunca he estado solo. Siempre ha estado otra persona más. Y normalmente no era mi jefe, sino era un cliente. Entonces, se me hizo un poco difícil de responder esta, pero igual tenía que hacerlo. Entonces, como yo trabajé en atención al cliente, me basé de esa experiencia para, pues lo que normalmente se hace es tratar de hacer que la persona se calme, nunca levantar la voz, nunca hacer nada de ese estilo, sino tratar de hablar siempre calmado para que la persona no se siga exaltando y tratar de explicarle bien las cosas. Entonces, más o menos esa sería una buena respuesta. Hasta ahí terminó la pregunta donde estaba yo, otra persona más y el reclutador. El reclutador me dijo, ahora vamos a hacer las preguntas individuales, así que la otra persona se fue, me quedé yo solo con el reclutador y me hizo estas preguntas. ¿Cuál es tu valor más importante? Y dame un ejemplo que lo demuestre. Yo di el valor de la responsabilidad y mi demostración fue una pregunta anterior que me había hecho, que era la implementación que les había dicho y que se me había juntado con todo porque la implementación era nueva. Entonces, es una buena forma de mostrar mi responsabilidad porque, aunque no tenía el tiempo suficiente para desarrollar todo al mismo tiempo, tuve que hacer horas extra para lograr terminarlo. Y eso demuestra que obviamente soy responsable, porque pase lo que pase, siempre trato de que todos los proyectos terminen en la fecha que habíamos quedado o que se había pactado en un principio. Después, la siguiente pregunta individual fue, dame 2 aspectos a nivel personal que debes mejorar. Acá, una cosa importante, no hagan lo de, yo,
yo soy muy perfeccionista y como soy perfeccionista, trato de que todo salga perfecto y a veces me puedo demorar. Eso ningún reclutador te lo cree. Entonces, o por ejemplo hay otros que dicen, yo tengo un problema que yo soy apasionado del trabajo, me encanta trabajar, trabajo 10, 12, 15, 20 horas al día y tengo que mejorar eso para llevar bien mi vida familiar con mi vida laboral. Y eso nadie te lo cree. Normalmente la gente, sinceramente, no le gusta trabajar y las personas de talento lo saben. Yo cuando hablé con mi pareja, yo ya conocía estas, pero yo decía, pero lo mejor es que sea sincero, creo yo, ¿no? Entonces mi pareja me dijo, sí, yo te recomendaría que seas más sincero, de que digas la verdad, que encuentres algunos aspectos negativos que deberías mejorar, pero que tampoco sean, si tienes alguno ultra grave, pues no sea algo ultra grave. En mi caso, a nivel personal, yo sé que tengo dos cosas que no me van bien. Uno es el tema de ser multitask. Muchas empresas buscan gente que sea multitask, que haga muchas cosas al mismo tiempo, sin problemas. Y a mí me pasa lo contrario. Yo trabajo bien cuando tengo una sola tarea y bajo presión, trabajo increíblemente bien. Pero cuando soy multitask, bajo presión, colapso. No puedo. O sea, yo lo que normalmente hago es, tomo todas estas tareas que me han pedido, pregunto cuál es el orden que tengo que seguir y una vez me dan el orden, los empiezo a trabajar de esa forma para que todo salga bien. Cuando me dan todo al mismo tiempo, porque a veces pasa, las cosas se me complican, aunque sea a mí, bastante. Después, el otro no recuerdo exactamente cuál fue, creo que fue un tema de procrastinar cuando me confío mucho. Si bien suena feo que alguien procrastine, yo por otro lado soy responsable. Entonces, ¿qué pasa? A veces, cuando por ejemplo tengo un proyecto de un mes y en 20 días prácticamente ya lo terminé, lo que hago es repasar a ver que todo esté bien y de ahí empiezo a trabajar. Si ya estoy casi por terminar y todavía me quedan muchos días, empiezo a trabajar un poco más lento, un poco más lento. Que es algo malo, obviamente, uno no debería hacer eso, pero estoy trabajando en no procrastinar, en no dejar las cosas para el final. Después, la siguiente pregunta fue cuál fue mi nivel de inglés actual. En ese momento, pues era intermedio. Un consejo para todos los que quieran seguir una carrera de programador, de hacker, por favor, o de redes, sepan inglés, aprendan inglés, háblenlo bien, lleven a academia, termínenla, practiquen, porque yo tengo un nivel de inglés intermedio, pero si tuviera un avanzado probablemente tendría más posibilidad de ingresar. Aún no sé si voy a entrar o no. Si entro, ustedes ya saben, lo pueden ver en mi Instagram, así que ahí los espero. Y después, la última pregunta fue ¿qué esperas de la empresa? La pregunta de qué esperas fue bastante sencilla porque en realidad lo que yo espero es aprender mucho, poder aplicar lo que yo ya sé, todos los conocimientos que he adquirido, poder aplicarlos en la empresa y asimismo hacer una línea de carrera. Entonces no es tan difícil, esa pregunta fue bastante simple y hasta ese punto había terminado la parte de talento humano. Ya no tenía que responder nada más, terminó la entrevista y al día siguiente pasó la entrevista con el jefe, o no sé si es jefe o el gerente del área. Entonces, vamos a ver cuáles fueron esas preguntas. A ver, acá sí voy a ir con lentes porque está por allá y no lo veo sin lentes. Así que la primera pregunta, o lo primero fue una presentación. En esta algo muy importante. Cuando tú entras a postular, no trates de impresionar. Es un poco mal que intentes impresionar, en especial si estás con un área de talento humano. Es algo que yo creo que profesionalmente poco a poco he ido aprendiendo, en especial cuando he trabajado con clientes, porque yo he sido soporte técnico. ¿Y qué pasa? Que un cliente, una persona normalmente, una persona cualquiera, no entiende lo que hablas. Y es normal, porque son ignorantes en tu campo. Así que es normal, es como que un doctor me revise y me diga qué tengo, pero con sus palabras técnicas, no lo voy a entender nada. O como un policía me empieza a explicar que hice algo mal y empieza a usar tecnicismo, o un abogado, no sé, me empieza a explicar cosas con tecnicismo, no lo voy a entender. Entonces, lo mismo tenemos que hacer nosotros como profesionales y explicarle a la persona que le vamos a explicar a un nivel que puede entender qué hacemos. Es algo que yo vi un poquito de la otra persona que estaba postulando, que no estaba explicándolo con palabras simples para que la persona de talento lo entienda. No sé si fue para tratar de aparentar, o más que aparentar, de demostrar que sabe, pero es algo que normalmente no lo recomiendo. Yo he hablado con personas de talento también, mi pareja también me dijo que está bien, que no se debe hacer, y yo se lo recomiendo a ustedes, no lo hagan. Cuando ya están con una persona que sepan que sabe igual que usted, que sabe más o igual que ustedes, en el caso del gerente o el jefe con el que tuve que hablar, pues obviamente sabe muchísimo más que yo, ahí ya puedes hablar, explayarte y contar tus experiencias con tecnicismos, porque obviamente esa persona sí sabe
lo que significa. Entonces, con el área de talento no hablé nada de tecnicismos. Cuando me preguntaron qué hacía, pues fue algo simple. Les traté de explicar de la manera más sencilla para que lo entiendan fácilmente. Pero ya con el jefe, pues ahí sí fue un poco más explícito con lo que hacía. Expliqué un poco mejor y con más tecnicismos cuál era mi labor cuando trabajaba en la anterior empresa. Y es algo importante que tienen que tener en cuenta. Ahora, en este punto, yo no digo cuáles fueron, qué es lo que yo hacía, por la simple razón de que esto en realidad va a variar para todos. Tú no puedes ir con lo que yo te estoy diciendo, o sea, con mis experiencias, a contárselo a otra persona porque por ahí alguna pregunta y fuiste. Entonces tienen que ser tus experiencias, pero tienes que tener en cuenta bien cuando vas a hacer tu presentación con una persona que sabe lo mismo que tú o más probablemente. Lo que tienes que hacer es, primero, lo que yo hice el día anterior, fue escribir cuáles fueron mis experiencias en mis anteriores trabajos y después, cuando ya me tocó decirlo, simplemente había repasado un par de veces para ver bien que no se me vaya a ningún punto y explicárselas. Entonces, si tú eres una persona con más conocimientos que yo, con más experiencia que yo, se te va a hacer bastante sencillo poder explicar todo lo que has hecho. Y si tienes menos, pues directamente la poca experiencia que has tenido, trata de ver cómo explicarlo para que la otra persona te entienda. Y si es una persona pues que también es del rubro, o sea, si ya estás hablando con el jefe como tal para ver si puedes entrar a su área o no, ahí ya háblale con los tecnicismos que conozcas. Tampoco trates de lucirte mucho porque a veces se puede notar. Así que ya eso se los dejo para ustedes. Después me dijo qué experiencia tenía. Ahí justo lo que les decía. Expliqué toda mi experiencia. Esta parte de acá, que debería ser la más importante, es la más corta, porque realmente es personal, ¿no? Entonces la parte de experiencia, pues fue bastante simple explicarla porque fue mi experiencia. Es lo que yo he vivido. Es como que te digan, a ver, cuéntame qué hiciste ayer. Una cosa así. Después me hicieron preguntas. O sea, me pusieron una imagen con tecnologías y me preguntaron cuáles de estas tecnologías reconoces. Te voy a dejar una imagen en mi Instagram, así que ve a mi Instagram para que la veas, no te olvides darle doble corazoncito y fíjate ahí cuáles son. Yo voy a poner tecnologías algunas que recuerdo que él me mostró y otras las voy a completar porque no recuerdo todas, la verdad. Y ahí trata de ver cuáles reconoces para que te hagas una idea cómo fue. Ahora, de todas las que me hizo, no recuerdo exactamente cuántas eran, creo que eran 15. Creo que fallé 3. No fallé, sino que no sabía que eran. Creo que eran 3 o 4. No estoy 100% seguro, pero sé que sí no sabía algunas. Después me hizo una pregunta sobre lenguajes de programación. ¿Qué lenguajes conocía y o mejor dicho, qué lenguajes reconocía? Ahora, ¿cómo va esto? Me pone un texto con un lenguaje de programación y yo tenía que decirle cuál es. El primero era JavaScript, así que lo saqué porque yo sé desarrollar en JavaScript. El segundo era Python, y yo desarrollo en Python, obviamente, también fue fácil. El tercero era .NET. Yo no soy programador de .NET, entonces se me hizo un poco difícil, pero al final pues le dije que directamente no sabía. Y el último era un lenguaje de desarrollo que era Swift, y yo tampoco sé Swift. Así que, pues, le dije que tampoco sabía. Me dijo que no pasa nada, que está bien, que es normal, que aunque sea se nota que tengo una base, porque si bien no sabía que era Swift, yo le dije, este es un lenguaje de desarrollo de aplicaciones móviles, pero no sé cuál es el lenguaje. Entonces, ahí estábamos bien. Hasta este punto, pues ya tenía las preguntas hechas, ya habíamos hecho prácticamente todo, y cerramos con una conversación. Ay, tipo charlando que estamos haciendo. En esta conversación me explicó algunas cosas sobre el trabajo, sobre cómo es la gente allá, el tema de los beneficios que tienes. O sea, había muchas cosas, era bastante interesante, pero ahí quedó, terminó la conversación y pues ya ahí terminó en realidad las casi 3 entrevistas porque la primera fue por teléfono, las otras 2 fueron en videollamada. Una con la área de talento, otra con el jefe. Ahora, si entro o no, no lo sé. No creo que, en el caso de no entrar, no creo que sea por el tema de mi entrevista, porque creo que di una muy buena entrevista. Es más, si no mal recuerdo, el jefe que me dijo que sí había sido buena entrevista y le había agradado. Pero si obviamente no entro, tal vez es porque hay alguien mejor que yo postulando al mismo puesto. Entonces, gente, espero que les haya gustado el video. Y si es así, les voy a decir. Si es así, no se olviden de like, comentar, suscribirse al canal y seguirme en mi Instagram, seguirme en mi TikTok. Ahí subo bastante contenido. En TikTok no tanto, por una razón, pero no se preocupen, síganme igual. Porque en realidad no es que no haya querido, sino es que no he podido. Porque cada vez que subo un video, me lo bajan. Así que voy a tratar de dejar de poner tantas cosas explícitas de hacking y dar más que todo tips, consejos, cosas de ese estilo, para que no me estén
a cada rato bloqueando mi canal de TikTok. Y ahora sí, gente, me despido. Bye bye. Espero que los consejos les haya ayudado.